¿Alguna vez has sentido que no tienes nada que ofrecer al mundo? ¿Has pensado que tus pequeños gestos no importan porque no tienes mucho que dar? Hoy te voy a contar la historia más poderosa que jamás hayas escuchado sobre la generosidad. Una historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que significa ser verdaderamente rico. Esta es la historia de Miguel, un granjero tan pobre que apenas tenía para comer, pero cuyo corazón era tan grande que el universo mismo conspiró para recompensarlo de maneras que nunca imaginó. Te prometo que si permaneces conmigo hasta el final de esta historia, nunca más verás la pobreza, la generosidad o la abundancia de la misma manera. Prepárate para una lección de vida que tocará las fibras más profundas de tu alma y te mostrará el secreto más poderoso de la prosperidad que los ricos conocen pero que nunca te han contado. Miguel despertaba cada madrugada al sonido del gallo de su vecino, porque el suyo había muerto de hambre 3 meses atrás. Sus manos curtidas por años de trabajo duro temblaban ligeramente mientras... ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Se lavaba la cara con agua fría del pozo que compartía con otras 5 familias del pueblo. El espejo roto de su pequeña cabaña le devolvía la imagen de un hombre de 40 años que aparentaba 60. Ojeras profundas, mejillas hundidas, y esa mirada que solo tienen quienes han conocido la verdadera necesidad. La sequía había durado ya 8 meses consecutivos. Los campos que una vez fueron verdes y prósperos ahora se extendían como un mar de tierra agrietada y plantas marchitas. Miguel caminaba entre sus cultivos muertos, tocando con ternura los tallos secos como quien acaricia el rostro de un hijo enfermo. «Perdónenme», susurraba a sus plantas, «no supe cómo salvarlas». Las lágrimas que no derramaba por orgullo se acumulaban en su garganta como piedras. Su esposa María había partido al pueblo vecino en busca de trabajo como lavandera, llevándose a su hija pequeña, Ana, de apenas 7 años. La despedida había sido desgarradora. Ana, con sus grandes ojos oscuros llenos de incomprensión, le había preguntado, «Papá, ¿por qué no podemos quedarnos juntos?» Miguel no tuvo respuesta. ¿Cómo explicarle a una niña que a veces el amor significa separarse temporalmente para sobrevivir? En su cocina vacía, apenas quedaba un saco de frijoles rancios y medio kilo de maíz que había estado guardando para una emergencia. Esa mañana, mientras removía los pocos granos en su mano, se dio cuenta de que la emergencia ya había llegado. Tenía comida para 3 días, tal vez 4 si racionaba severamente. El estómago le rugía con una ferocidad que ya conocía bien, pero había aprendido a ignorar el hambre como quien ignora un dolor crónico. Miguel se sentó en el escalón de su puerta y observó el horizonte. Otros granjeros del pueblo habían comenzado a migrar hacia las ciudades, abandonando sus tierras ancestrales en busca de oportunidades que probablemente no existían. Él había considerado hacer lo mismo, pero algo en su corazón le decía que se quedara. No sabía por qué. No tenía razones lógicas, solo una extraña certeza de que su destino estaba atado a esa tierra seca y aparentemente sin futuro. El sol comenzaba a elevarse, prometiendo otro día de calor implacable. Miguel cerró los ojos y por un momento permitió que la desesperanza lo invadiera completamente. Se sintió pequeño, insignificante, un granito de arena en un desierto infinito. Pero en lo más profundo de esa oscuridad, algo brillaba débilmente, la llama inextinguible de la esperanza que ni siquiera él sabía que poseía. Esa tarde, mientras Miguel organizaba sus escasas herramientas en el granero vacío, escuchó voces desesperadas que venían del camino principal. Se asomó y vio una escena que le atravesó el corazón como una daga. Una familia completa caminaba bajo el sol abrasador, cargando todas sus pertenencias en una carreta improvisada. El hombre, de unos 50 años, cojeaba notablemente. Su esposa llevaba en brazos un bebé que lloraba inconsolablemente. 3 niños pequeños los seguían arrastrando los pies, con los labios agrietados por la sed y los ojos vidriosos por el cansancio extremo. Sin pensarlo 2 veces, Miguel corrió hacia ellos. «Oigan. Vengan acá», gritó agitando los brazos.
La familia se detuvo, recelosa. En esos tiempos difíciles, la desconfianza se había vuelto una herramienta de supervivencia. El hombre, que se presentó como Roberto, explicó que venían del pueblo de Santa Elena, a 2 días de camino. Una plaga había destruido completamente sus cultivos, y habían perdido su casa porque no pudieron pagar las deudas. Se dirigían a la capital con la esperanza de que algún familiar los ayudara. Tienen que descansar, insistió Miguel. El bebé necesita sombra y ustedes necesitan agua. Roberto negó con la cabeza, orgulloso incluso en su desgracia. No tenemos dinero para pagar hospedaje, murmuró avergonzado. Miguel sonrió con una calidez que contrastaba extrañamente con su apariencia demacrada. ¿Quién habló de dinero? Vengan, mi casa es humilde, pero hay espacio para todos. Los condujo hacia su cabaña, y mientras preparaba un lugar donde pudieran descansar, observó a los niños. El hambre en sus rostros era tan evidente que dolía mirarlos. La pequeña, de unos 5 años, se chupaba el dedo mientras observaba con fascinación las moscas que zumbaban alrededor. Su hermano mayor, quizás de 8 años, tenía esa palidez grisácea que Miguel reconocía demasiado bien, la palidez de quien no ha comido en días. Esa noche, mientras la familia descansaba en su sala, Miguel se enfrentó al dilema más difícil de su vida. En su cocina tenía los últimos frijoles y maíz que poseía. Según sus cálculos, era suficiente para que él sobreviviera 3 días más hasta que llegara algún milagro. Pero ahora había 8 personas bajo su techo, incluyendo 3 niños pequeños y un bebé lactante. Se quedó despierto toda la noche, dando vueltas en su mente a las posibilidades. Podía repartir la comida y que todos pasaran hambre por igual, podía guardar una porción para sí mismo y dar el resto, o podía hacer lo impensable, dar todo. La lógica le gritaba que se guardara algo, que la supervivencia era lo primero. Pero su corazón susurraba algo diferente, algo que no entendía completamente pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Al amanecer, Miguel había tomado su decisión. La mañana del segundo día amaneció con un silencio extraño. Incluso los pocos pájaros que quedaban en la región parecían haber enmudecido. Miguel se levantó antes que sus huéspedes y se dirigió a la cocina. Ahí estaban, sobre la mesa de madera agrietada, sus últimas reservas de alimento, un puñado de frijoles negros y algunos granos de maíz amarillo que cabían perfectamente en sus 2 manos extendidas. Por un momento, su mano tembló mientras sostenía los granos. Su mente le recordaba con crueldad las estadísticas: una persona puede sobrevivir aproximadamente 3 semanas sin comida, pero ya había pasado días comiendo muy poco. Su cuerpo había comenzado a consumir sus propias reservas de grasa, y pronto comenzaría a afectar sus músculos y órganos vitales. Dar esta comida no era solo generosidad, era, literalmente, una decisión de vida o muerte. Pero entonces escuchó el llanto del bebé desde la sala. Era un llanto débil, desesperado, el llanto de un niño cuya madre ya no tenía leche que darle porque ella misma estaba desnutrida. Miguel cerró los ojos y en su mente apareció el rostro de su propia hija Ana. Si estuviera en la situación de esta familia, ¿no esperaría que alguien, en algún lugar, tuviera la bondad de ayudar a su pequeña? Con una determinación que lo sorprendió a él mismo, Miguel encendió el fuego y puso agua a hervir. Echó todos los frijoles y todo el maíz en la olla. No guardó ni un solo grano para sí mismo. Mientras la sopa se cocinaba, el aroma llenó la pequeña casa y despertó a la familia. Los niños se acercaron tímidamente a la cocina, atraídos por el olor que hacía rugir sus estómagos vacíos. «Buenos días», saludó Miguel con una sonrisa genuina. «Espero que hayan descansado bien. He preparado el desayuno para todos». Roberto y su esposa, Elena, intercambiaron miradas de sorpresa y gratitud. «Miguel», comenzó Roberto, «no podemos aceptar tu comida. Ya has hecho demasiado por nosotros». Pero Miguel agitó la mano restándole importancia. «Tonterías. Una sopa sabe mejor cuando se comparte». Lo que Roberto y Elena no sabían era que estaban presenciando un acto de amor tan puro y desinteresado que trascendía toda lógica humana. Miguel sirvió generosas porciones para cada miembro de la familia, especialmente para los niños. Él se sirvió solo un poco de caldo con algunos frijoles, pero incluso esa pequeña porción la fue empujando discretamente hacia los platos de los niños cuando nadie miraba,
Mientras desayunaban, Miguel observaba los rostros de sus huéspedes. El color regresaba lentamente a las mejillas de los niños, el bebé había dejado de llorar, y por primera vez en días, vio sonrisas genuinas. En ese momento, sintió una sensación extraña en el pecho, una plenitud que no tenía nada que ver con la comida. Era como si su alma hubiera encontrado su propósito más profundo. Después del desayuno, mientras Miguel limpiaba los platos con agua que había calentado para no desperdiciar ni una gota, Roberto se acercó a él con los ojos brillantes de emoción. «Miguel, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros», dijo con voz quebrada. «Pero tengo algo que quiero darte». Se dirigió hacia su carreta y regresó con un pequeño saco de tela desgastada. «Son semillas», explicó. «Semillas especiales que mi abuelo me dio antes de morir. Él siempre decía que estas semillas eran mágicas, que podían crecer incluso en las peores condiciones». Miguel tomó el saco en sus manos. Pesaba muy poco, y por el tacto calculó que contenía quizás una docena de semillas. Se veían normales, pequeñas, marrones, sin nada que las distinguiera de cualquier otra semilla. Roberto notó su expresión escéptica y sonrió. «Lo sé, no parecen gran cosa. Mi familia las ha guardado durante generaciones, pero nunca las planté porque siempre tuve miedo de desperdiciarlas. Pero después de lo que has hecho por nosotros, siento que es el momento correcto. Si alguien merece un milagro, ese eres tú». Elena se unió a la conversación, cargando a su bebé que ahora dormía pacíficamente después de alimentarse. «Roberto tiene razón, Miguel. En los últimos días, hemos visto mucha maldad en el camino. Personas que nos cerraron las puertas en la cara, que nos gritaron que siguiéramos de largo. Pero tú nos abriste tu hogar y compartiste tu comida sin conocernos, sin pedir nada a cambio. Eso es tan raro en estos tiempos que parece cosa de otro mundo». Mientras hablaban, los niños jugaban en el patio con pequeñas piedras, inventando historias donde eran héroes que salvaban pueblos enteros. Sus risas llenaban el aire de una alegría que Miguel no había escuchado en meses. El niño mayor, que se llamaba Diego, se acercó corriendo. «Señor Miguel, ¿usted es un ángel?», preguntó con la inocencia brutal de la infancia. «Mi mamá dice que solo los ángeles comparten su última comida con extraños». Miguel se arrodilló para estar a la altura del niño y sonrió. «No, Diego. Solo soy un granjero que cree que cuando compartimos lo poco que tenemos, el universo siempre encuentra una manera de devolvernos mucho más». Las palabras salieron de su boca casi sin pensar, como si alguien más las estuviera diciendo a través de él. En ese momento, no sabía cuán proféticas serían esas palabras. La familia de Roberto se preparó para continuar su viaje al mediodía. El sol ya estaba alto, pero una brisa extraña había comenzado a soplar desde el este, trayendo consigo el aroma distante de lluvia. Miguel los acompañó hasta el camino principal, cargando algunos de sus bultos más pesados. Al despedirse, Roberto lo abrazó con fuerza. «Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros», le susurró al oído. «Y estoy seguro de que el universo tampoco lo olvidará». Después de que la familia de Roberto desapareció en el horizonte polvoriento, Miguel regresó a su casa vacía con el pequeño saco de semillas en la mano. El silencio era ensordecedor después de horas llenas de conversación y risas infantiles. Se sentó en su silla favorita, una vieja mecedora que había pertenecido a su padre, y observó las semillas más de cerca bajo la luz que entraba por la ventana. Eran definitivamente extrañas. Aunque a primera vista parecían semillas comunes, cuando las observaba con atención, notaba que tenían un brillo sutil, como si estuvieran húmedas aunque estaban completamente secas. Además, emanaban un aroma muy tenue pero distintivo, dulce y terroso al mismo tiempo, que le recordaba a la lluvia después de una larga sequía. Miguel decidió plantarlas inmediatamente. No tenía nada que perder, su campo estaba muerto de todas formas. Tomó su pala favorita, la que había usado para plantar sus primeros cultivos 20 años atrás, y se dirigió al pequeño huerto detrás de su casa. La tierra estaba tan dura que tuvo que usar toda su fuerza para hacer agujeros. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose,
Este ebook es para ti. Es tu llave. Tu mapa. Tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Pero de apenas unos centímetros de profundidad. Mientras plantaba cada semilla, recordó las palabras de su padre, Miguel. La agricultura no es solo sobre plantar y cosechar. Es un acto de fe. Cada vez que pones una semilla en la tierra, estás apostando al futuro, creyendo que algo hermoso va a crecer aunque no puedas verlo todavía. En aquel entonces, siendo apenas un adolescente, había pensado que su padre era demasiado poético. Ahora, con el estómago vacío y plantando sus últimas esperanzas en tierra seca, entendía profundamente cada palabra. Después de plantar las 12 semillas, las regó con la poca agua que le quedaba en su pozo personal. Mientras el agua se filtraba lentamente en la tierra agrietada, Miguel se quedó ahí parado, con las manos en las caderas, observando el pequeño parche de tierra húmeda. Bueno, les dijo a las semillas, ahora todo depende de ustedes. Yo ya hice mi parte. Esa noche, por primera vez en semanas, Miguel durmió profundamente. No fue porque tuviera el estómago lleno, de hecho, había pasado todo el día sin comer nada, sino porque sentía una paz extraña en su corazón. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, como si hubiera pasado una prueba que no sabía que estaba tomando. En sus sueños, vio campos verdes que se extendían hasta el horizonte, y escuchó la risa de su hija Ana mezclándose con el sonido del viento entre las plantas de maíz. Al amanecer del tercer día, despertó con una sensación extraña. El aire olía diferente. Había una humedad en el ambiente que no había sentido en meses. Se levantó de la cama y miró por la ventana hacia el horizonte oriental. Las nubes se acumulaban en formaciones que no había visto desde antes de la sequía. Miguel salió al patio descalzo, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. El cielo había cambiado completamente durante la noche, donde antes había un azul implacable y sin nubes, ahora se extendía un manto gris que prometía lluvia. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue lo que vio en su pequeño huerto. Donde había plantado las semillas apenas 12 horas antes, ahora había pequeños brotes verdes que se elevaban orgullosos de la tierra. Imposible, murmuró, frotándose los ojos. Las plantas no solo habían germinado en tiempo récord, sino que parecían tener varias semanas de crecimiento. Los tallos eran gruesos y fuertes, las hojas de un verde tan vibrante que parecían brillar con luz propia. Se acercó para tocar una de las plantas y sintió una vibración sutil, como si la planta tuviera pulso propio. Mientras observaba este milagro botánico, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Al principio fueron tímidas, dispersas, como si el cielo estuviera dudando. Pero gradualmente se intensificaron hasta convertirse en una lluvia constante y generosa. Miguel extendió los brazos y giró sobre sí mismo, dejando que el agua lavara meses de polvo y desesperanza de su cuerpo y su alma. La lluvia continuó durante 3 días consecutivos. No era la lluvia torrencial y destructiva que a veces azotaba la región, sino una lluvia perfecta, constante, nutritiva, que empapaba la tierra sin erosionarla. Miguel pasó esos 3 días observando fascinado cómo sus 12 plantas crecían de manera sobrenatural. Al final del tercer día, ya tenían el tamaño que normalmente alcanzarían después de 2 meses de crecimiento. Pero el milagro no se limitaba a sus plantas. Durante esos días de lluvia, comenzaron a llegar visitantes a su casa. Primero fue don Carlos, el comerciante más próspero del pueblo, que llegó empapado y pidiendo refugio de la tormenta. Mientras esperaba a que escampara, notó las plantas extraordinarias en el huerto de Miguel. ¿Qué tipo de semillas plantaste?, preguntó con curiosidad genuina. Miguel le contó la historia de la familia de Roberto y las semillas misteriosas. Don Carlos escuchó con atención creciente, y cuando Miguel terminó su relato, el comerciante se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente habló: Miguel, he viajado por todo el país comprando y vendiendo productos agrícolas. He visto todo tipo de cultivos, pero nunca nada como esto. Estas plantas van a producir una cosecha extraordinaria. Esa misma tarde llegó la señora Patricia, la mujer más rica del pueblo, también buscando refugio de la lluvia. Al igual que don Carlos, se sintió intrigada por las plantas de Miguel.
Pero ella tenía conocimientos más profundos sobre agricultura. Había estudiado en la universidad antes de heredar las tierras de su familia. Miguel, le dijo después de examinar las plantas cuidadosamente, estas no son plantas normales. La velocidad de crecimiento, la estructura celular, el color. Es como si fueran una especie completamente nueva. Al anochecer del tercer día, cuando finalmente paró de llover, Miguel tenía 5 visitantes en su casa. Don Carlos, la señora Patricia, el padre Francisco de la iglesia local, el doctor Mendoza, y curiosamente, el alcalde del pueblo, don Esteban. Todos habían llegado por casualidad buscando refugio, pero todos habían quedado fascinados por las plantas de Miguel. El padre Francisco, un hombre de 60 años que había dedicado toda su vida a servir a su comunidad, fue el primero en verbalizar lo que todos estaban pensando. Miguel, dijo con voz solemne mientras observaba las plantas bajo la luz dorada del atardecer, creo que hemos sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. En mis 40 años de sacerdocio, he visto muchas cosas que la gente llama milagros, pero la mayoría tienen explicaciones naturales. Esto es diferente. El doctor Mendoza, un hombre pragmático y científico, asintió pensativo. Desde el punto de vista botánico, lo que hemos presenciado es imposible. He tomado muestras de la tierra y de las plantas para analizarlas en mi laboratorio, pero ya puedo decir con certeza que esto desafía todas las leyes conocidas del crecimiento vegetal. La tasa de crecimiento es al menos 1000% superior a lo normal. Don Esteban, el alcalde, era un hombre calculador que raramente se emocionaba, pero incluso él parecía afectado por lo que había presenciado. Miguel, necesitamos hablar de las implicaciones de esto. Si estas plantas pueden crecer así en una tierra que considerábamos perdida, durante una sequía que parecía eterna, entonces tenemos la solución a los problemas agrícolas de toda nuestra región. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Don Carlos propuso crear una sociedad para estudiar y reproducir las semillas. La señora Patricia ofreció financiar investigaciones científicas. El alcalde habló de convertir el pueblo en un centro de investigación agrícola. Pero Miguel escuchaba todo esto con una sonrisa tranquila, como si ya hubiera entendido algo que los demás aún no captaban. Amigos míos, dijo finalmente cuando hubo un momento de silencio, agradezco profundamente su interés y sus ofertas. Pero creo que están viendo solo una parte de la historia. Estas semillas no crecieron porque sean mágicas en sí mismas. Crecieron porque fueron plantadas con amor verdadero, regadas con lágrimas de gratitud, y bendecidas por un acto de generosidad pura. Sus palabras crearon un silencio reflexivo. El padre Francisco fue el primero en comprender. Estás diciendo que el milagro no está en las semillas, sino en las circunstancias de cómo llegaron a ti y cómo las plantaste. Miguel asintió. Exactamente, padre. Roberto me las dio como agradecimiento por compartir mi última comida. Yo las planté después de haberlo dado todo, sin esperar nada a cambio. El universo respondió a ese acto de fe y generosidad. La señora Patricia, conocida por su escepticismo, frunció el ceño. Miguel, eso suena muy poético, pero debe haber una explicación científica. El doctor Mendoza intervino. Patricia, he estudiado el comportamiento de las plantas durante 20 años. Hay documentación científica que demuestra que las plantas responden a las emociones humanas, que pueden percibir nuestro estado mental y emocional. Si Miguel plantó estas semillas en un estado de amor puro y desprendimiento total, es posible que eso haya activado algún mecanismo que aún no comprendemos completamente. Al día siguiente, cuando los visitantes se habían marchado, Miguel despertó para encontrar algo que lo dejó completamente asombrado. Las 12 plantas habían crecido durante la noche hasta alcanzar su madurez completa. No solo eso, cada planta estaba cargada con frutos del tamaño de melones, pero que parecían ser una combinación perfecta entre maíz, frijoles y calabaza. Los frutos tenían una piel dorada brillante y emanaban un aroma delicioso que atraía mariposas y abejas desde kilómetros de distancia. Miguel cosechó cuidadosamente los frutos, contándolos mientras los colocaba en canastas. En total, las 12 plantas habían producido 144 frutos perfectos. Cada fruto pesaba aproximadamente 2 kilos, lo que significaba que tenía casi 300 kilos de alimento de la mejor calidad. Era 100 veces más de lo que había dado a la familia de Roberto.
Pero las sorpresas no habían terminado. Cuando abrió el primer fruto para examinarlo, descubrió que contenía no solo una pulpa nutritiva y deliciosa, sino también semillas. Muchas semillas. Cada fruto contenía exactamente 12 semillas idénticas a las originales que Roberto le había dado. Miguel hizo cálculos rápidos en su mente, tenía 144 frutos, cada uno con 12 semillas. Eso significaba que ahora poseía 1728 semillas mágicas. La noticia del milagro de Miguel se extendió por la región como fuego en pasto seco. Para el mediodía, ya había una fila de personas desde su puerta hasta el camino principal. Venían granjeros de pueblos lejanos, comerciantes, curiosos, e incluso reporteros de periódicos de la capital. Todos querían ver las plantas milagrosas y conocer al hombre que había logrado hacer crecer alimentos durante la peor sequía en décadas. Miguel observaba la multitud desde su ventana con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía abrumado por toda la atención. Él era un hombre sencillo que valoraba su privacidad y tranquilidad. Por otro lado, entendía que lo que había sucedido tenía un propósito más grande que su propia comodidad. Decidió salir a hablar con la gente. Hermanos y hermanas, comenzó con voz fuerte para que todos pudieran escucharlo, sé que han venido a ver algo que consideran extraordinario. Pero antes de mostrarles los frutos de estas plantas especiales, necesito contarles toda la historia. Durante la siguiente hora, Miguel relató cada detalle, su pobreza extrema, la llegada de la familia de Roberto, su decisión de dar su última comida sin guardarse nada, las semillas que recibió como regalo, y cómo todo había culminado en esta cosecha milagrosa. Mientras hablaba, notó que muchas personas en la multitud comenzaban a llorar. Reconocía en sus rostros la misma desesperanza que él había sentido apenas una semana antes. Eran granjeros arruinados, familias desplazadas, personas que habían perdido todo y habían venido buscando un milagro que les devolviera la esperanza. La lección más importante, continuó Miguel con voz emocionada, no es que existan semillas mágicas. La lección es que cuando damos desde el amor, sin esperar nada a cambio, el universo siempre nos devuelve abundancia multiplicada. Estas plantas crecieron porque fueron sembradas con generosidad pura. En los días siguientes, Miguel tomó la decisión más importante de su vida. En lugar de vender los frutos extraordinarios al mejor postor, decidió compartirlos con las personas más necesitadas de su comunidad. Estableció un sistema simple. Cualquier familia que estuviera pasando hambre podía llevarse los frutos que necesitara, pero a cambio debía comprometerse a plantar al menos una semilla y compartir la futura cosecha con otros necesitados. La respuesta fue abrumadora. Familias enteras llegaban cada día, muchas caminando desde pueblos distantes. Miguel veía en sus rostros la misma gratitud que había sentido la familia de Roberto cuando él compartió su última comida. Cada intercambio era una repetición del milagro original, alguien necesitado recibía ayuda incondicional, y a cambio plantaba semillas de esperanza para el futuro. Don Carlos, el comerciante próspero, se ofreció a comprar toda la cosecha a precio de oro. Miguel, cada uno de esos frutos vale 100 veces más que cualquier producto agrícola normal. Podrías convertirte en el hombre más rico de la región, le insistía. Pero Miguel rechazó amablemente la oferta. Don Carlos, ya soy el hombre más rico de la región. Tengo algo que el dinero no puede comprar, la satisfacción de saber que mi abundancia está creando más abundancia para otros. La señora Patricia, que inicialmente había sido escéptica, se convirtió en una de las colaboradoras más entusiastas de Miguel. Donó tierras de su propiedad para crear un centro de distribución de semillas, y financió la construcción de almacenes para guardar las futuras cosechas. Miguel, le confesó un día, he tenido dinero toda mi vida, pero nunca había experimentado la riqueza verdadera hasta que comencé a participar en tu proyecto de compartir. El padre Francisco organizó ceremonias especiales en la iglesia para bendecir las semillas antes de que fueran plantadas. No es superstición, explicaba a sus feligreses, es reconocer que estamos participando en algo sagrado. Cada semilla que plantamos con amor es una oración hecha realidad. Las ceremonias se llenaban de personas que nunca antes habían pisado una iglesia, pero que ahora buscaban conectar con algo más grande que ellos mismos. A medida que las semillas se esparcían por la región, comenzaron a reportarse milagros similares al de Miguel. Granjeros que habían perdido todo recuperaban no solo sus cosechas, sino su fe en la vida.
Pueblos enteros que estaban al borde de la extinción comenzaron a florecer nuevamente. Pero lo más extraordinario era que todos los que participaban en la cadena de generosidad experimentaban una transformación personal profunda. El doctor Mendoza documentó meticulosamente todos estos casos y comenzó a desarrollar una teoría que llamó la física de la generosidad. Según sus observaciones, cuando una persona daba desde el amor verdadero, sin expectativas, activaba un campo de energía que literalmente alteraba las leyes naturales. Es como si la generosidad fuera una fuerza fundamental. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Mental del universo, explicaba en sus conferencias, tan real y poderosa como la gravedad o el electromagnetismo. Miguel, mientras tanto, había comenzado a notar cambios extraordinarios en su propia vida. No solo había recuperado su peso ideal y su salud física, sino que irradiaba una energía que atraía a las personas como un imán. Niños que nunca había conocido corrían hacia él en la calle. Ancianos le pedían consejos sobre los problemas más diversos. Y jóvenes adultos venían desde ciudades lejanas solo para estar en su presencia y aprender de su sabiduría. 6 meses después del día en que Miguel compartió su última comida con la familia de Roberto, su vida había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. Su pequeña granja se había convertido en el centro de una red de generosidad que se extendía por 3 estados. Miles de familias habían sido beneficiadas, cientos de pueblos habían sido revitalizados, y la región entera había salido de la crisis económica más severa de su historia. Pero el cambio más profundo había ocurrido en el corazón de Miguel. Una tarde, mientras caminaba entre los campos ahora verdes y prósperos que rodeaban su casa, recibió la visita que más había esperado. María, su esposa, y Ana, su pequeña hija, habían regresado. Cuando María lo vio, no lo reconoció al principio. El hombre demacrado y desesperado que había dejado 6 meses atrás había sido reemplazado por alguien que irradiaba paz, fortaleza y una alegría profunda que se podía sentir a metros de distancia. «Papá», preguntó Ana tímidamente, con sus grandes ojos oscuros brillando de emoción. «¿Eres realmente tú?» Miguel se arrodilló y abrió los brazos. Su hija corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que parecía contener todo el amor del universo. «Sí, mi amor», susurró con lágrimas en los ojos, «soy yo. Pero también soy alguien nuevo. Alguien que aprendió el secreto más grande de la vida». María se acercó lentamente, aún procesando la transformación que veía en su esposo. «Miguel, cuando me fui, dejé a un hombre roto, sin esperanza. Ahora encuentro esto». Gesticuló hacia los campos florecientes, hacia la casa que había sido reparada y expandida, hacia la constante procesión de visitantes que venían a aprender de él. «¿Cómo es posible?» Miguel tomó las manos de su esposa entre las suyas y le contó toda la historia. Le habló de la familia de Roberto, de la decisión de dar su última comida, de las semillas milagrosas, de la cosecha extraordinaria, y de cómo había decidido compartir todo en lugar de guardarlo para sí mismo. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de María se llenaban de lágrimas de comprensión y orgullo. «Siempre supe que tenía un esposo especial», dijo María finalmente, «pero no sabía que tenía un sabio». Miguel sonrió y negó con la cabeza. «No soy sabio, María. Solo aprendí que cuando damos todo lo que tenemos desde el amor, el universo nos devuelve todo lo que necesitamos y mucho más. Es la ley más antigua y más poderosa que existe». Esa noche, durante la cena familiar, Ana hizo la pregunta que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. «Papá, ¿por qué no les enseñas a todas las personas del mundo lo que aprendiste? Si todos supieran este secreto, nadie sería pobre nunca más». Miguel miró a su hija con asombro. En su inocencia, había tocado el propósito más grande de toda su experiencia. A partir de ese día, Miguel comenzó a viajar por todo el país, contando su historia y enseñando la lección que había aprendido.
No cobraba por sus conferencias, no vendía libros, no comercializaba su mensaje. Simplemente compartía, de la misma manera que había compartido su última comida con una familia de extraños. Y así como sus semillas se habían multiplicado por 100, su mensaje se multiplicó por millones. La historia de Miguel, el granjero pobre que compartió lo poco que tenía y recibió 100 veces más, no es solo un cuento inspirador. Es una verdad universal que has estado esperando escuchar toda tu vida. En este momento, tú tienes la oportunidad de aplicar esta lección poderosa en tu propia existencia. No necesitas esperar a tener mucho para empezar a dar. No necesitas ser rico para ser generoso. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto a compartir lo que tienes, por poco que sea, desde el amor verdadero. Piensa en este momento, ¿qué es lo que puedes compartir hoy? Tal vez sea una sonrisa con un extraño, tal vez sea ayudar a alguien que está pasando por dificultades, tal vez sea simplemente escuchar a alguien que necesita ser oído. Cada acto de generosidad, por pequeño que parezca, planta una semilla que el universo se encargará de multiplicar de maneras que no puedes imaginar. La abundancia no es solo material, es espiritual, emocional, relacional. Cuando das desde el amor, recibes amor multiplicado. Cuando compartes tu tiempo, recibes momentos de felicidad que valen más que todo el oro del mundo. Cuando ofreces tu compasión, el universo te envuelve en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si esta historia tocó tu corazón, si sintiste que había un mensaje especial para ti en estas palabras, no lo guardes para ti mismo. Compártela en los comentarios, cuéntanos qué lección te llevaste, relátanos alguna experiencia de generosidad que hayas vivido. Tu testimonio puede ser la semilla que inspire a otra persona a dar el paso que cambie su vida para siempre. Dale like a este vídeo si crees en el poder transformador de la generosidad. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo historias que nutren el alma y despiertan lo mejor del corazón humano. Y más importante que todo, sal ahí afuera y siembra tus propias semillas de amor. El universo está esperando para sorprenderte con la cosecha más abundante de tu vida. Recuerda las palabras de Miguel: cuando damos todo lo que tenemos desde el amor, el universo nos devuelve todo lo que necesitamos y mucho más. Esta no es solo una historia. Es una invitación a vivir el milagro más grande de todos, una vida de abundancia infinita a través del poder transformador de dar.